agentes etiológicos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar en sí de lo que es la estructura viral. Espero que nos dé tiempo de hablar un poquito también de la clasificación, aunque bueno, si no, pues eso es un tema que vamos a retomar después. Pero hoy vamos a hablar básicamente de estructura viral. Y pues yo creo que lo primeritito que tenemos que saber es que es un virus. Y pues entonces lo más obvio, lo más importante que tenemos que saber es que los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿De qué forma ustedes podrían complementar esta definición? Que pueden contener material genético, ya sea RNA o DNA, y también su composición puede ser proteína. Bueno, en ese caso de la cápsula. Sí, en efecto, su material genético puede ser o DNA o RNA, que aquí ya es una diferencia muy importante con respecto a otros agentes etiológicos, porque por ejemplo, las bacterias, los parásitos, todos tienen como material genético DNA, aunque en su estructura, digamos, en su composición estructural, pueden también tener RNAs, ¿no? Y pueden, digamos, coexistir el RNA y el DNA dentro de estos microorganismos. En el caso de los virus, no. En el caso de los virus pueden tener o DNA o RNA, pero nunca los dos. Por lo menos no como parte de su estructura, tal vez como parte de los procesos que después van a ir desarrollando, sí pueden tener los dos, pero no dentro de su estructura, sino más bien como en la célula, ¿no? Que es la que están modulando. Efectivamente, entonces aquí ya una diferencia es que podemos tener virus de RNA, que eso sí es totalmente diferente a otros agentes etiológicos. ¿Alguna otra cosa? ¿No se podría decir también, complementa que también son altamente selectivos ya que requieren de receptores? Son altamente selectivos, así como son parásitos intracelulares obligados, son altamente selectivos en esa selección. O sea, no nada más es de que, pues soy parásito intracelular y me encuentro una célula de riñón y ahí me meto, y me encuentro una epitelial y ahí me meto, y me encuentro una bacteria y ahí me meto. Tienen un cierto tropismo, exactamente. ¿Qué otra cosa podrían decir de los virus? Que ya sepan. Es cubierta proteica. Efectivamente, una de sus partes importantes es que tienen una cubierta proteica. Entonces, el material genético está protegido por una cubierta proteica, perdón. ¿Alguna otra cosita que quieran adicionar? También parece que también sufren mutaciones, ¿no? También sufren mutaciones, aunque bueno, esto de las mutaciones no es una característica específica de los virus, no es algo que los diferencie de otros agentes etiológicos. Lo que sí los puede diferenciar tal vez es su tasa de mutación. Generalmente los virus y también entre virus, pues vamos a tener diferencias, ¿no? Los virus de DNA, por ejemplo, mutan mucho menos, con mucha menos facilidad, o sí, mutan menos que los virus de RNA, esos van a mutar más rápido y más fácilmente, pero pues obviamente no es un proceso exclusivo de los virus, ¿no? En realidad todos los microorganismos e incluso los organismos pluricelulares, pues obviamente estamos teniendo mutaciones constantes, ¿no? Que pueden modificar nuestro material genético, pero más importante que pueden modificar nuestra descendencia, ¿no?
Todos tenemos todas estas cuestiones de recombinación, de mutaciones, todos estos cambios genéticos que al final le van a dar variabilidad a tu población y eso en realidad es una ventaja, ¿no? Obviamente las mutaciones per se no van a ser negativas o positivas. No vamos a decir que entre más mute algo es súper bueno, ¿no? O al revés, que el hecho de que se conserve es malo. O el hecho de que se conserve sea bueno. Las mutaciones por sí mismas no son positivas o son negativas. Van a ser positivas o van a ser negativas dependiendo de la presión de selección que se tenga. ¿Qué quiere decir presión de selección? Ustedes, por ejemplo, recordarán, ¿no? En el caso de las bacterias, ustedes tienen una población de bacterias. Algunas pueden llegar a tener alguna mutación o alguna modificación que las haga resistentes a un antibiótico. Pero en realidad, si ustedes no le ponen a ese cultivo un antibiótico, pues las bacterias van a vivir igual las que tienen la mutación a las que no la tienen, ¿no? ¿En qué momento se va a hacer una ventaja? Cuando ustedes le ponen el antibiótico y las que no son resistentes se van a morir. Lo mismo va a pasar con los virus, ¿no? Va a haber virus que van a tener mutaciones que en realidad no sean buenas ni malas hasta que a lo mejor llegan a una célula y resulta que esa mutación hace que reconozcan más fácilmente a un receptor. ¿Cuáles son los virus que van a entrar más fácil? Pues esos que tengan la mutación, ¿no? O puede ser incluso virus que de repente pues tengan esa mutación, pero también llegan a un individuo que tiene una mutación en su receptor que ahora justo esa mutación no la reconoce. Entonces en ese momento esa mutación que aparentemente podríamos decir que era benéfica, en ese individuo precisamente se volvió negativa. Y ese virus que entró en ese individuo pues ya valió, ¿no? Porque pues va a ser más fácil que sea degradado y eliminado por el sistema inmune que pues incluso si se hubiera quedado fuera, ¿no? Entonces, no sé si con esto me explico y les doy a entender que pues realmente las mutaciones pues más bien van a depender de en qué momento o en qué situación, digamos, se encuentre el virus, en qué medio ambiente, pues van a ser favorables o desfavorables. Y tampoco es una cuestión particular de los virus, ¿no? Esto de las mutaciones. ¿Qué otra cosa podría ayudarnos a entender un poquito más qué es un virus? ¿Qué Sí, por favor. son ultramicroscópicos? Su tamaño, son muchísimo más pequeños que cualquier otro agente etiológico conocido, aunque obviamente pues cómo decir, se me fue la idea por estar leyendo aquí el mensaje. Perdón, sí, que son más pequeños comparados que otros microorganismos, pero obviamente incluso también entre los virus vamos a tener virus que son muy, muy, muy pequeñitos y otros virus que son mucho más grandes, ¿no? Pero todos son más pequeños. Incluso tenemos también algunos virus gigantes que, por ejemplo, no son de humanos, ¿no? Son virus de bacterias, no tampoco, perdón, de amibas, ¿no? Por ejemplo, los mimivirus, que son de los más grandes que se conocen. Incluso algunos se pueden llegar a observar con cierta dificultad, pero ya se pueden llegar a observar en el microscopio óptico. Entonces eso les habla, ¿no? De la gran variedad de tamaños que pueden tener los virus, pero siempre van a ser más pequeños que otros. ¿Qué otra cosa nos podría ayudar a definir un virus? A lo mejor la discusión eterna, ¿no? Digo eterna porque ha suscitado mucha polémica desde hace mucho tiempo y la seguirá suscitando de si están vivos o no vivos, ¿no? De hecho, incluso, si ustedes se fijan aquí en mi definición, no puse son microorganismos, no puse son entes, ¿no? Ni siquiera puse son agentes etiológicos, aunque sí son agentes etiológicos, pero también no necesariamente nos van a causar enfermedades. Entonces, lo que sí podemos decir es que son parásitos obligados. Que eso sea positivo o negativo para las células ya es otra historia.
pero van a ser siempre parásitos obligados. Si están vivos o no, pues bueno, yo siempre les digo que depende de nuestra propia definición de vida. Alguna vez me encontré con un investigador que incluso él decía que para él los ácidos nucleicos están vivos porque tienen la capacidad de replicarse a sí mismos, ¿no? Yo no soy tan así de pensar eso, ¿no? Yo creo que la vida involucra un poquito más de cosas que simplemente multiplicarse y ya, ¿no? Pero entonces, pues obviamente no nos vamos a meter en este embrollo de definir si son vivos o están muertos, porque además en realidad no lo hacen los virólogos, ¿no? Los virólogos solamente decimos que son parásitos intracelulares obligados y que están activos o inactivos. Activos quiere decir no que estén justamente infectando, sino que tienen la capacidad de infectar, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí un botecito, un vial con virus que están activos. No están tal vez en ese momento multiplicándose, pero sí tienen la capacidad infectiva. O puede ser que mis virus estén inactivados. Inactivados quiere decir cuando ya tal vez estas proteínas están desnaturalizadas, cuando tal vez mi membrana ya se disoció, cuando tal vez mi cápside, mis proteínas ya algo les pasó, que ya pierden la capacidad de reconocer a su receptor y de entrar y de infectar a la célula. O a lo mejor incluso todavía se pueden llegar a pegar, todavía pueden llegar a reconocer al receptor, pero simplemente se quedan ahí pegadas porque ya otros procesos ya no son capaces de realizarlos, ¿no? Entonces, en ese momento ya decimos que un virus está inactivado y que ya no nos puede producir una infección. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, porque pues sí, ¿no? Yo creo que es fundamental pues saber de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, ya nada más un par de definiciones importantes. Es que seguramente ustedes han escuchado la palabra virión. Y si no la han escuchado, en este semestre la van a escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre virus y virión? Ocupamos el término virus cuando nos referimos a la especie, ¿no? Cuando decimos, pues el virus SARS-CoV-2, el virus SARS, el virus MERS, el ébola virus, ¿no? O el virus de ébola, el virus del oeste del Nilo, el virus de polio, etcétera, ¿no? Cuando nos referimos, digamos, a la especie, se utiliza la palabra virus, no decimos el virión de ébola. Nos referimos a virus cuando hablamos de una partícula infecciosa o de una partícula viral. O sea, yo veo esta imagen y esto es un virus, ¿sale? Entonces, cuando yo digo virus, me refiero a esta partícula infecciosa. O sea, también lo puedo decir así, este virus, este justo que veo en la foto, ¿no? También me refiero a virus cuando está infectando la célula, cuando ya no está formada esta partícula, pero está ya el genoma dentro de las células, se están produciendo las proteínas del virus, eso es un virus, ¿no? La célula está infectada con un virus y aunque a lo mejor adentro todavía tú no tengas ninguna partícula viral formada, esa célula está infectada por el virus. ¿Sí me explico? Digamos que también nos referimos, o sea, no es que virus sea sinónimo del proceso de infección, pero sí puedes decir, la célula está infectada con un virus, ¿no? O con el virus de ébola o con el virus de SARS y así. ¿Y cuando utilizo virión? Virión más bien sería un sinónimo de partícula viral. Este es un virión del virus de el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, virión nada más se refiere a la partícula, no a la especie, no a otra cosa, ¿no? El virión puede ser una partícula viral que puede ser incluso activa o inactiva. O sea, tú puedes tener ahí un montón de viriones inactivados, ¿sí? O de partículas virales inactivadas. Digamos que virión y partícula viral es sinónimo. ¿Sí queda claro? No. Ahora, ¿no mucho? ¿Nos regresamos?
perfecto. Porque yo tampoco entendí, profe. A ver, ahí todavía por ahí quedó una duda. Profe, entonces podríamos... Sí, yo tampoco lo entendí muy bien. Va a haber dos palabras que se pueden referir a virus. Virus y virión. Pero virión más bien hace referencia a la partícula, a la estructura en sí. O sea, esto que vemos en la foto es un virión del SARS-CoV-2. ¿Eso sí queda claro? Sí. O sea, es una partícula. El virión es una partícula viral y aquí yo estoy viendo un virión de SARS-CoV-2. Pero también puedo decir que es un virus, ¿no? O sea, virus también se refiere a la partícula viral. O sea, en ese sentido ahí pueden ser virión y virus sinónimos. Cuando yo hablo de la partícula, porque también aquí puedo decir, estoy viendo una foto del virus SARS-CoV-2, ¿no? Y es correcto decir virus en ese momento. Pero también puedo decir virus cuando me refiero a la especie. O sea, cuando yo estoy hablando en una conferencia o les estoy aquí explicando que tenemos diferentes ejemplos de virus, no digo de viriones. Yo digo, tenemos diferentes ejemplos de virus como el ébola, el SARS-CoV-2, influenza, polio, sarampión, herpes, etcétera. O sea, cuando yo me refiero a la especie, es virus. Y también me puedo referir a virus cuando está infectando a la célula, cuando está desarrollando todo ese proceso infeccioso, aunque no estén las partículas virales. A lo mejor eso ahorita no queda muy claro. Porque todavía no vemos los ciclos de multiplicación. Pero ustedes ya lo vieron en los bacteriófagos. En los bacteriófagos, cuando un bacteriófago infecta una bacteria, ¿qué es lo que introduce a la bacteria? Su material genético. Solamente su material genético. Y tú dices que esa bacteria está infectada por el fago o que está infectada por el virus. ¿Sí me explico? Aunque el virus no se metió todo, sino solamente metió el genoma, está infectada con el virus. ¿Sí me explico? Entonces, virus no, o sea, la diferencia que quiero que ustedes noten es que la palabra virus no se refiere a la partícula, no se refiere a esa figurita que vemos acá en la foto. Cuando yo me refiero a virus, no me refiero justo a este virus que tengo aquí, ¿no? Esta es una partícula viral, aunque sí lo puedo ocupar como sinónimo. Pero la palabra virión sí. Este es un virión, este que tengo acá sosteniendo, ¿no? Este es un virión. Este que tengo aquí es un virión. O sea, virión es específicamente cuando nos referimos a una partícula viral. Y entonces yo puedo tener aquí un virión más el virión que tengo acá son 2 viriones. Acá tengo 2 viriones, ¿sí? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí. Sí, Gracias. profe. Entonces, virión es sinónimo de partícula viral. Virus no es sinónimo de partícula viral. Virus me refiero a la especie, ¿no? Ahora sí vamos a ver ya lo que es la estructura viral. Ya vimos que es un virus, ¿no? Ahora vamos a ver qué es la estructura o cuáles son las partes que componen a esos virus. Silencio. Y entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que yo voy a tener en un virus? Bien, ya nos dijo su compañera Mariana, si no me equivoco. Luego se me olvida, quién habla, perdón, lo siento. Pero ya nos dijeron que los virus tienen un material genético que puede ser de DNA o puede ser de RNA y que ese material genético pues generalmente va a tener una cubierta proteica. Aquí pues yo les pongo el virus de moda, ¿no?
yo creo que así va a ser en muchas clases, no es que solamente me interese el SARS-CoV-2, pero bueno, creo que ahorita también pues por la situación es importante que si vamos a poner un ejemplo, pues por lo menos nos quede claro el ejemplo de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un virión, ¿no? O una partícula viral del virus SARS-CoV-2. Y entonces, no sé si alcancen a ver aquí, porque se ve muy como muy clarito y es del mismo color que lo demás, el genoma, esta línea verde. Acá también se alcanza a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Este genoma, que es un RNA de cadena negativa, digo, de cadena, de una sola cadena, está asociado a todas estas bolitas que se ven acá. ¿Qué serán esas bolitas? ¿No? ¿Qué serán esas bolitas que se ven ahí? Proteínas. Exactamente. Ese genoma está asociado con proteínas. Y si ustedes se ven, por eso de hecho casi la línea no se ve. Si ustedes se dan cuenta, estas bolitas están tanto pegadas al RNA como pegadas entre sí y están formando una hélice. Entonces, esta hélice es la cápside proteica. Entonces, tenemos ya el material genético y la cápside que lo va a recubrir. Esos son los dos elementos básicos de un virus. O sea, es lo mínimo que un virus puede o debe tener. El genoma y una capa proteica que lo recubre. Algunos virus, como el virus SARS-CoV-2, tienen otra estructura adicional, que es esta membrana. Esta membrana en la que están embebidas un montón de proteínas, ¿no? De hecho, es tan llena esta membrana de proteínas que apenas si se ve. Apenas si se ve en este esquema y muchas veces apenas si se ve también en las fotografías que se le toman a los virus, ¿no? O a los viriones cuando se llegan a tomar de alguna célula o en alguna infección. Entonces ya dijimos, el material genético pues obviamente puede ser DNA o RNA. La cápside siempre va a ser de proteínas. La envoltura, ¿qué naturaleza química tiene? Proteica. No. Lipídica. Exactamente, la membrana en sí es de naturaleza lipídica, que generalmente en esos lípidos están embebidas un montón de proteínas, sí es cierto, pero la naturaleza de la envoltura es en sí lipídica. Después vienen entonces toda esta serie de proteínas que están embebidas en la membrana. Generalmente un virus que es envuelto, pues estas proteínas que están en el exterior, que están embebidas en la membrana, van a ser las que van a reconocer al receptor y van a ser las encargadas de que este material genético o este virus pueda entrar a la célula. Si nosotros por alguna razón dañáramos a estas proteínas, ¿creen que el virus puede entrar a la célula? ¿Todas? Ya no podría, ¿no? Bueno, si se elimina la que es la proteína esa sí ya no podría entrar. Exactamente, si nosotros eliminamos estas proteínas, el virus ya no puede entrar. Creo que por ahí decían todas. Bueno, pues obviamente este virus tiene un montón de proteínas y sí puede ser que a lo mejor se dañen algunas, otras no, y con otras puede llegar a entrar todavía la célula, ¿no?
Pero eso obviamente pues va a depender del grado de daño que tenga este virus. Entonces imagínense que a lo mejor nosotros ponemos a este virus en condiciones de resequedad o lo ponemos ahí al sol, ¿no? La luz ultravioleta pudiera dañar estas proteínas, pero efectivamente no necesariamente puede ser que dañe todas y el virus todavía podría ser infectivo. O sea, mientras que todavía tenga algunas proteínas por ahí funcionales, el virus podría entrar. Pero ¿qué pasa si nosotros disociamos la membrana? O sea, a lo mejor no nos enfocamos en destruir, digamos, o en inactivar cada una de estas proteínas, sino que más bien disociamos esta membrana. ¿Creen que el virus pueda ser infectivo? Ya no. Ya no, porque si bien aunque a lo mejor estas proteínas en sí no se dañaron, pero al disociar la membrana se van a desprender de la partícula viral y entonces pues esa partícula viral se va a inactivar. Esto es lo que sucede con virus envueltos. Cuando el virus es desnudo, pues solamente vamos a tener el material genético y las proteínas. Entonces, si nosotros queremos inactivar el virus, tenemos que dañar las proteínas, ¿no? De la nucleocápside. Con esto que les acabo de decir, ¿cuáles virus creen que sean más resistentes al medio ambiente y en general a diferentes condiciones como solventes, resequedad, la luz del sol, los rayos ultravioleta? ¿Cuáles creen que puedan ser más resistentes? ¿Los desnudos o los envueltos? Los desnudos. Exactamente, los desnudos van a ser más resistentes. De hecho, bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que en un principio uno piensa, pues si tiene envoltura, tiene una capa adicional que lo va a proteger más. Ciertamente, el material genético tiene una cápside y una envoltura que lo puede proteger más de daños físicos, ¿no? A este genoma. El problema es que si tú dañas la envoltura y esta envoltura se disocia, pues al final el virus, aunque tenga su material genético intacto, pues no va a poder entrar a la célula, ¿no? Y entonces, en realidad, aunque pudiera parecer al revés, pues los virus envueltos son mucho más sensibles al ambiente, ¿no? En general. Y son también más sensibles a cosas como, por ejemplo, jabones, ¿no? Los jabones disuelven rápidamente esta membrana. Y al disolver esta membrana, pues estas proteínas se van. A lo mejor las proteínas no se desnaturalizaron, pero pues sí se van por la acción de la disociación de esta membrana. Por ejemplo, con alcohol, ¿no? Ahora que pues que muchos dicen, ay, ¿a poco un virus tan peligroso se puede eliminar con alcohol fácilmente? Pues sí, porque el alcohol disocia esta membrana, no va a eliminar o no va a desnaturalizar estas proteínas, pero sí disocia esta membrana y entonces se puede inactivar gracias a esto, ¿no? También otras sustancias químicas como metanol, como formol, pues obviamente van a disociar la membrana, también van a desnaturalizar las proteínas, ¿no? Pero es más fácil disociar esta membrana en realidad que desnaturalizar todas estas proteínas. Y si ustedes ya lo ven con virus desnudos, pues estos virus desnudos no solamente es que las proteínas estén desnaturalizadas. Tendremos que desnaturalizar, como bien decían, todas, ¿no? O la mayoría para inactivar al virus. Pero además piensen, las proteínas están como muy pegaditas unas con otras, ¿no? Y entonces de repente es inactivarlas todas cuando están como protegiéndose unas con otras, ¿no? Es como cuando tienen un grupo de personas que están todas amontonadas, pues es más fácil que entre todas se cubran de, pues no sé, un ataque o algo, ¿no? O por ejemplo en un temblor, ¿no?
Si de repente están todos juntos y como todos cubiertos unos con otros, pues es más difícil que se hagan daño, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Quiero mostrarles, a ver si se alcanza a ver lo que quiero mostrarles. Hagan de cuenta, no sé si ustedes conozcan estos imanes, como de bolitas. Luego mi hijo ve unos videos de que forman hasta Pac-Mans y cosas así muy estrafalarias con estas bolitas de imanes, ¿no? Pues hagan de cuenta que las proteínas virales son algo así. El virus va a codificar para muchas proteínas, pero que generalmente son iguales o que son parecidas, ¿no? Simplemente hace copias de una sola proteína. Entonces, al ser solo una proteína van a tener la misma estructura todas, ¿no? No necesariamente bolitas como está en el dibujo o como lo tengo yo, pero pues lo podemos ejemplificar con bolitas. Y entonces una vez que ya tienen todas la misma estructura, pues simplemente se tienen que ir enrollando, miren, sobre sí mismas. En este caso es el imán el que va a traer a una bolita con otra y va a hacer las interacciones. Ustedes ya cuando estudiaron, ¿sí lo están viendo? Ustedes cuando estudiaron bioquímica, ustedes recuerdan que las proteínas tienen grupos R's que pueden interaccionar entre ellos y que pueden formar enlaces y que son lo que nos van a dar una interacción similar a esto. ¿Ya vieron? Y así se va a ir formando así. Casi que se va a ir autoensamblando esta cápside viral. Esto se parece mucho a lo que ustedes están viendo aquí en mi imagen, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Esta hélice. Sí, profe. Sí, sí, Uh-huh. Entonces así se van a formar las cápsides. Lo voy a hacer un poquito más chiquito porque me quedó muy gordote, para que vean lo largo que puede ser. Uh-huh. Simplemente, y se van acomodando sobre sí mismas de forma casi espontánea, ¿ya vieron? Y así se van formando las cápsides virales. No soy muy hábil con estas cosas para enseñarles cómo se formarían otro tipo de simetrías, ¿no? De cápsides, pero bueno, espero algún día practicar y en generaciones futuras poderles mostrar algo más impresionante que esto. Uh-huh. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. ¿Sí se entendió la estructura básica? Porque ahora les quiero dejar un ejercicio. Uh-huh. Bueno, sí, antes del ejercicio. Veamos, vamos a terminar con esto. Uh-huh. Podemos ver que vamos a tener diferentes tipos de virus, ¿no? Como decíamos, si tenemos un virus que solamente tiene el genoma, aquí representado con este gusanito verde, y tiene proteínas, este virus se llama desnudo. Si además del genoma y de las proteínas o de la cápside tiene una membrana, este virus va a ser envuelto. Uh-huh. Y esta estructura pues se le va a llamar, no se le llama membrana, se le llama envoltura. Tampoco se le llama envuelta, porque muchas veces agarran los artículos de científicos y los meten al traductor de Google y el traductor de Google les pone que es una envuelta. No, no es una envuelta, es una envoltura. Uh-huh. Y bueno, también de acuerdo al tipo de cápside, vamos a tener diferentes simetrías. Vamos a tener la cápside helicoidal, que es como lo que les mostraba yo aquí, o como en el virus del SARS-CoV-2, uh-huh, en donde las proteínas de la cápside van haciendo una hélice, por eso se llama helicoidal. Y en realidad lo que ustedes van a ver es que el virus es como un tubo. Aquí, por ejemplo, tenemos la foto del virus del mosaico del tabaco, que no es más que un cono así alargado, ¿no? Un tubo. Pero también podemos tener otra organización de las proteínas y en este caso forman un icosaedro o un poliedro regular. Uh-huh. Y por ejemplo aquí tenemos la foto de un adenovirus en donde se ve esta cápside icosaédrica. Incluso aquí se ve como si fuera un hexágono, ¿no? Uh-huh. Hay otros virus que también, bueno, aquí por ejemplo les ponen influenza
que también tiene este mismo arreglo de cápside, pero tiene una envoltura. Entonces ustedes lo van a ver redondito, pero la cápside no es redonda. La cápside más bien es tubular, como esta, ¿no? Aquí está en el dibujo, que se ven como varios tubos que representan a la cápside. Y algo que nosotros no vamos a ver en el semestre, pero ahorita es importante que ustedes lo recuerden, porque esto en realidad ya lo vieron. También tenemos cápsides de tipo complejo, que son los ejemplos típicos, pues los bacteriófagos, ¿no? En donde tienen su cabecita icosaédrica, tienen un tallo que es de tipo helicoidal, o sea, es una mezcla, digamos, de las dos estructuras, pero por si fuera poco, también tienen fibras, ¿no? Entonces ese es el ejemplo, digamos, típico de una cápside compleja. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, los virus icosaédricos no necesariamente son tan hexagonales como el que vimos. Algunos se ven un poco más redonditos, como este que es el virus del papiloma, ¿no? Y otros sí se ven un poquito más como icosaédricos, se pueden ver los vértices y eso. Algunos incluso como el virus de inmunodeficiencia humana tienen una cápside que se ve más bien cónica, pero de cualquier forma se les llama icosaédricos, ¿no? Algunos autores lo manejan como cuasi icosaédricos, pero bueno, en realidad, digamos, para esta clasificación que poníamos aquí, solamente vamos a considerar cápsides icosaédricas, cápsides helicoidales, como la del virus del mosaico de tabaco, cápsides icosaédricas y cápsides complejas. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ejercicio. En el chat, espero que ya lo hayan revisado, les puse un archivo. Es un PDF en donde vienen diferentes ejemplos de virus. Y la idea es que ustedes en ese archivo o en esas imágenes, ustedes identifiquen estas estructuras que nosotros ya revisamos. Que ustedes vean si el virus tiene cápside icosaédrica, si tiene cápside helicoidal, si tiene una membrana, si no la tiene, ¿no? Para que veamos, pues, si de verdad los virus tienen estas estructuras o tienen estructuras diferentes, ¿no? Que nosotros no hemos considerado. ¿Sí? No hay nada en el chat, ¿o sí? Sí, hasta arriba está, antes del mensaje de Linju. Si no, se los vuelvo a poner. Que lo puse desde el principio, porque luego ya cuando los pongo por seccioncitas. Ah, porque además este es un trabajo que quiero que hagan, como siempre, en equipo. Entonces ahorita les voy a abrir sus sesioncitas. Sí, profe, gracias. Entonces vamos a dar, ¿qué será? ¿Media hora para esta actividad? Si es que terminaran antes me avisan. Si es que de repente ven que todavía les falta, pues igual me avisan, ¿no? Pero bueno, son las 11:45, lo que les abro las secciones y eso a las 12:20. ¿Sale? A las 12:20 romperíamos las sesiones. Entonces vamos a poner 6 secciones. La primera van a ser los dinovirus. La segunda, virus del mal. Los otros equipos ya tienen nombre para ponerle nombre a su sesión. Si no les pongo aquí el nombre de un participante, espérenme, déjenme ver.
El equipo de Marco, Ulises. El virus de... El grupo de Jacqueline. Alegría. ¿Qué onda con mis mayúsculas? ¿Qué pasa, hijo? Ay. Ya vi que el archivo lo mandé solo a Linyu. Ay, si nos hace falta más Zoom. Sí, nomás no aprende uno. Y eso que según yo digo, no, sí, yo soy muy acá, tecnológica, ya, ajá. A todos nos pasa, profa. Ay, sí, ¿verdad? E incluso cuando es ya así como que cosas según de esto de todos los días y todavía así de, ay, ¿dónde puedo compartir? Bueno, entonces se supone que ya están ahora sí sus secciones, que ya más nos quieren decir sobre este virus de polio. Nada más. Sería lo último que sería desnudo, ¿no? Ajá, es desnudo, exactamente. Este es un virus desnudo. O sea que no tiene envoltura. Vamos a ver, ¿quién nos quiere platicar algo o qué estructuras le vieron al adenovirus? El equipo dinovirus. A ver, equipo dinovirus. Eso que está saliendo de la estructura sería el DNA, es un virus de DNA. Y pues se puede ver ahí la cadena de DNA bicatenaria. Lo azul es la cápside y lo amarillo lo encontramos como fibras. Es un virus no envuelto y su forma es icosaédrica. Y de igual forma la figura de abajo, lo morado, serían cápsides. Está visto en un microscopio electrónico. Así es. ¿Alguien más quería participar? ¿O ya no? Para el siguiente virus. Para dengue. ¿Quién quiere comentarnos algo sobre el dengue? Si quiere yo lo digo, profesora. Por favor. Es de forma icosaédrica. Dentro tiene RNA y este se encuentra envuelto por una membrana. Así es. Creí que tenía mi micrófono apagado. Así es, tenemos el RNA que está aquí adentro. Aquí no se ve claramente, ¿no? Pero bueno, es esto que se ve un poquito difuso. Esta sería la nucleocápside, toda esta parte como un poco blanquecina. Y acá se ve la bicapa lipídica. ¿Qué podemos encontrar en la bicapa lipídica, Javier?
proteínas embebidas en esta. Ajá, que están embebidas en esta. Y de hecho aquí estas proteínas prácticamente están recubriendo a la membrana. Si ustedes vieran una fotografía de este virus, incluso parece una cápside, de la cantidad tan grande que hay de proteínas y todas están dispuestas así una al lado de la otra, ¿no? Como si fueran tubitos, ¿no? Acomodados así o apilados uno al lado del otro. Entonces, incluso este virus a veces nos puede engañar un poco, ¿no? De que ustedes ven una fotografía y pareciera que estuviera desnudo. Uh-huh. ¿Quién nos quiere decir lo que observaron en el virus del mosaico de tabaco? Yo. ¿Ilse? Yo, Daniela. Ajá. Daniela. ¿Quién, perdón? ¿Sí me escucha? Ajá. Daniela. Bueno, lo que nosotros observamos aquí es que el virus tiene una forma helicoidal, como nos había explicado usted con... bueno, lo que nos había explicado anteriormente, tiene una cápside helicoidal y en el centro se puede observar de color rojito el material genético. Entonces, ¿desnudo o envuelto? Desnudo. Exactamente, desnudo. Uh-huh. Entonces está muy sencillo, ¿no? Esta estructura. Hepatitis C. ¿Quién quiere decirnos qué observaron en este virus? Pues, Yo, Karen. bueno, yo. Bueno, Karen. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Nosotros, Karen. Karen, ¿me escuchó? Escuchas algo bajita, Karen. Nosotros observamos, nosotros escuchamos que es un virus desnudo, de forma icosáedrica, y en la parte de abajo, en la imagen, se muestra una parte roja, cuál es el material genético que es RNA. ¿Es desnudo o envuelto? Es desnudo. Exactamente, es desnudo, solamente tiene su RNA y tiene aquí su cápside, que bueno, acá está representada con blanco y acá está representada pues las proteínas con diferentes colores, ¿no? Muy bien. Con respecto al SARS-CoV-2, ¿quién nos quiere explicar su estructura? Yo le explico, Damián. Es un virus que tiene pues, forma icosaédrica y es un virus desnudo, por lo tanto no tiene una membrana y el material genético corresponde a RNA y lo podemos ver en la figura de abajo. Sí, muy bien. Entonces está más sencillo, ¿no? Porque ya lo habíamos visto, pero además, pues sí, aquí está. Creo que esta imagen está muy clara, ¿no? Como tiene aquí la bicapa lipídica. En la bicapa lipídica están diferentes proteínas embebidas, la proteína S, y adentro la cápside, ¿no? Que está rodeando al genoma. ¿De qué simetría es esta cápside? Juan, Daniel. ¿Icosaédrica? ¿Icosaédrica? Más bien es helicoidal. Uh-huh. Vean que aquí más bien está formando como un poliedro o ni siquiera como un cono o algo así, sino que más bien se asocia al RNA
y más bien nos está formando una estructura como la que les mostraba yo hace rato, ¿no? O incluso como la estructura del virus del mosaico del tabaco. Obviamente esta estructura helicoidal no es tan, ¿cómo decir? Tan como esta, ¿no? Tan firme. Esta está un poco más laxa, un poco más doblada, como siguiendo un poquito más la estructura del RNA, pero es de tipo helicoidal. Recuerden que pues aunque no sean exactamente así como esta, ¿no? Que está así fija y totalmente rígida, pues va a ser la estructura a la que más se parezcan y entonces en este caso es helicoidal. Muy bien, Daniel. Vamos a ver. Hepatitis B. ¿Quién nos quiere señalar las estructuras que reconocieron en este virus? Yo lo explico, David. Sí, por favor. Bueno, en la parte más externa se encuentra la envoltura, entonces es un virus cubierto. Y bueno, está constituido por DNA, el cual se encuentra en el centro, y la cápside, que son como la representación de las proteínas y las bolitas rosas, es icosaédrica. Y creo que ya sería todo lo que se podría mencionar. Sí, muy bien. Nada más aquí cabe aclarar que este DNA, si ustedes se fijan aquí es de doble cadena, pero acá tiene una partecita donde está como incompleto. Ajá. Entonces este es DNA de doble cadena, pero incompleto. Ya cuando hablemos de este virus en particular, vamos a ver por qué está incompleto. Estas bolitas amarillas son una transcriptasa reversa. ¿Alguien sabe qué es lo que hacen las transcriptasas reversas? Es como el paso contrario de la transcripción, ¿no? ¿El paso qué, perdón? Contrario a la transcripción. O sea, en lugar de hacer la transcripción, la hace pero al revés. Profesora, ¿es para cambiar de DNA a RNA? No, al revés. ¿O es al revés? Como Ah, bien ok. dijeron que es el paso contrario. Tomas como molde, pero bueno, vamos a tratar de no decir cambiar porque no es que el DNA se transforme en RNA, ni mucho menos. Más bien, normalmente lo que ocurre, por ejemplo, en la célula, en las bacterias, en prácticamente todos los microorganismos que conocemos, es que ustedes tienen un DNA que sirve de molde para que a partir de ese DNA se sinteticen los RNAs mensajeros o diferentes RNAs, ¿no? Y luego esos RNAs me sirven de molde para la traducción, es decir, para la síntesis de proteínas. Y ese es como, digamos, el flujo normal de la información genética. Por eso también decíamos, ¿no? Que todos los agentes etiológicos que conocemos, las bacterias, por ejemplo, es lo que hacen, su información genética radica en el DNA y ya del DNA pues sintetizan sus mensajeros y a partir de ellos se hacen las proteínas y todo esto. La retrotranscriptasa reversa lo que va a hacer es tomar como molde un RNA que puede ser mensajero o que no necesariamente es mensajero, pero que es RNA, y a partir de ese RNA va a sintetizar un DNA. Entonces, por ahí bien nos decían, es el paso contrario, ¿no? No es la síntesis normal que nosotros conocemos, que a partir del DNA se sintetiza el RNA, sino que es al revés, ¿no? Tomamos como molde ahora RNA para sintetizar DNA. Entonces, este virus es muy chistoso porque nosotros hemos visto, por ejemplo, los retrovirus. ¿Ustedes conocen algún retrovirus? Uno muy famosito. No, creo que no. El del VIH. Exacto. El virus de inmunodeficiencia humana o el VIH, ¿no? Este es un retrovirus, su genoma es de RNA, pero lo que hace es que a partir de ese RNA se sintetice un DNA.
el DNA se mete en el núcleo de la célula y entonces ahora sí maneja o manipula, digamos, a la célula para que a partir de ese DNA sintetice los RNAs, ¿no? Que van a formar las diferentes copias del virus. En el caso de este hepatitis B es muy chistosito, porque hepatitis B es un genoma de DNA que se mete directamente al núcleo de la célula para que sea la célula la que le complete, digamos, este pedacito que le hace falta. Y después lo que va a hacer es que a partir de los mensajeros que se sintetizan a partir de este DNA que la célula hace, es cuando funciona esta retrotranscriptasa y empieza a sintetizar el genoma a partir de esos RNAs. Entonces eso es algo muy particular de este virus. Ahorita, bueno, pues no es necesario que se lo aprendan ni nada, pero bueno, lo vamos a ver en su momento, ¿no? Cuando veamos al virus de hepatitis B. Pero bueno, pues es un virus interesante, ya que pues de entrada sí nos causa extrañeza, ¿no? De que pues si es un DNA, ¿por qué no simplemente utiliza DNAs polimerasas que son dependientes de DNA, como lo hace la célula, ¿no? Sino que no, mete una retrotranscriptasa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Y bueno, acá está el famoso virus de inmunodeficiencia humana. ¿Quién nos quiere comentar las estructuras que le vieron a este virus? Yo, profesora. Sí, adelante. Pues este es igual es un retrovirus. Es un RNA de cadena simple. Sí está envuelto. Y en la nucleocápside encontramos que es en forma de bala, baciloide, que es la forma en que tiene. Sí, efectivamente la cápside es más como un bacilo, decíamos, tiene una forma cónica, aunque bueno, si nosotros lo metemos en la clasificación que ya habíamos comentado de icosaédricas, helicoidales y complejas, esta sería una cápside icosaédrica, aunque no forme precisamente un icosaedro, ¿no? Entonces, ¿qué es esto azul, perdón? Sería el no. Esto moradito es la cápside, sí, eso sí nos queda Entonces claro. sí, lo azul sería la envoltura. Lo azul, fíjense que más bien la envoltura es esto verde. Esto verde es la membrana, la envoltura, y acá están embebidas las proteínas que son de envoltura, que son la glicoproteína 120, que es esta como cabecita que se ve arriba, y la GP40, que es la que está aquí metida, ¿no? Embebida en la membrana. Esto más bien de aquí, esto azul, es una proteína que se llama de matriz y va a ser una proteína que nos va a servir como para anclar a la cápside con la membrana. Ajá. Entonces, si bien la matriz no se considera como una estructura como tal, como decir la cápside, decir la membrana o incluso hablar del material genético, pero pues obviamente sí forma parte de la estructura de algunos virus. Y no se le llama como una estructura, digamos, aparte, porque muchas veces esta proteína de matriz sí puede estar formando así una estructura así, algo así parecido como esto, ¿no? Realmente está rodeando toda la membrana, o a veces solo son proteínas que están así como, pues no voy a decir aisladas, pero sí más o menos, ¿no? Que pueden estar como más dispersas, no necesariamente formando una cuestión más estructurada. Entonces, por eso no necesariamente se dice que la matriz es otra estructura, pero sí, en virus como este, pues sí nos muestran, ¿no? La matriz. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esta figura, deja aquí. Ajá. Aquí vemos que este virus, aquí está, ¿no? Tiene dos formas, además, la forma inmadura y la forma madura. La forma inmadura es cuando recién se sintetizan las proteínas, empiezan a interactuar entre ellas, pero vean que más bien están todas como más pegadas hacia la membrana.
y como que aquí el material genético está como más bien jalado también hacia la membrana y está algo difusa. Estas proteínas se tienen que cortar, especialmente aquí ustedes pueden ver que estas bolitas azules, que serían justo esta de la matriz, y estas bolitas verdes, que serían la cápside, se cortan. Primero están como que pegadas una con otra, se cortan para hacer dos proteínas diferentes y entonces ahora sí, después de ese corte es cuando se forma ya la cápside con esa forma característica cónica que observamos, ¿no? En los virus. Y esto incluso se puede ver ahí en el microscopio, no en el microscopio óptico, en el microscopio electrónico se puede ver perfectamente cómo es que acá casi todas las proteínas están más bien como distribuidas en la periferia y aquí incluso pareciera que está vacío. Y aquí ya se ve perfectamente la cápside, no sé si alcanzan a ver aquí el conito, ya bastante bien formado. La membrana incluso se ve hasta como más delgadita de lo que se vería aquí, porque pues ya nada más es la membrana con estas proteínas embebidas y asociadas a las de matriz. Y acá se tiene el material genético. Entonces, eso también es una peculiaridad del virus de inmunodeficiencia humana que tiene que tener esta maduración. ¿Y saben cuál es lo bueno de esto? Que esta maduración es afuera de la célula. Entonces, incluso las primeras drogas que se formularon contra este virus atacan justo esta parte. Atacan a la proteasa que está involucrada en este corte, porque además esto es afuera de la célula. Entonces, si tú bloqueas esa proteasa, tu virus siempre se queda así, inmaduro, y no puede infectar otras células, porque además el corte no nada más es aquí en entre estas azules y estas amarillas. El corte también es aquí arriba, en estas yo les decía que era la GP40 y la GP120, pero en su forma inmadura están pegadas. Y si están pegadas no pueden reconocer al receptor celular. O sea, GP120 no puede reconocer al receptor celular y luego no pueden llevar a cabo la entrada a la célula. Entonces, pues ha resultado ahí pues muy buen blanco, ¿no? De antivirales. Y creo que ya nada más nos faltaba, este poxvirus y el virus del ébola. Ya nada más nos quedan 5 minutitos. ¿Quién nos quiere comentar sobre estos virus? Yo quiero comentar sobre el ébola. Cállate, regaño. No, yo lo he pasado. Yo, profesora. Vale, viruela, entonces ya están repartidos, vale. Bueno, de Poxvirus, pues es un virus de RNA, de DNA, de cadena doble, perdón. Sí presenta envoltura y tiene una simetría compleja. Y pues ahí en la imagen podemos observar pues su membrana, la cápside, porque de hecho habíamos leído que tenía que estaba como en forma de ladrillo. Y aquí estos como cositas azules, bueno, esa cadenita que se ve ahí azul, pues sería la cápside. Y ya posteriormente tenemos el material genético que es de DNA y es de doble cadena. En efecto, este virus, estos poxvirus, su claro ejemplo o su principal exponente es el virus de la viruela, que ya está erradicado. Estos son muy complejos comparados con otros virus. La cápside, como bien dicen, es esta que está así como en forma de 8. De nuevo, ¿no? Decimos que la cápside es icosaédrica, aunque no sea precisamente un icosaedro, pero se parece más a los icosaedros que a las hélices, ¿no? Y adentro tiene el material genético. Vean que incluso dentro de la cápside tiene un montón de proteínas que no solamente están involucradas en la replicación del virus, sino que también incluso intervienen en la síntesis de los mensajeros y en la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, este virus ya tiene un montón de proteínas que van a ser mucho más variadas. Y otra cosa que tiene muy particular este virus es que tiene 2 membranas. Aquí tiene una membrana exterior y una membrana interior.
Aquí sí le confiere ventaja el que tenga 2 membranas, porque aunque aquí en la membrana interior no les pintaron ninguna proteína, nada más es una cuestión del esquema, porque sí tiene proteínas de reconocimiento a la célula. Entonces, aun cuando esta membrana digamos, se degrade, se disocie o se inactive por alguna manera, todavía le queda esta y todavía podría el virus ser funcional y reconocer a su célula y entrar, infectar y toda la cosa, ¿no? Entonces, por eso es un virus que es, pues, relativamente fácil de contagiar, porque pues es muy resistente al medio ambiente, aún siendo envuelto, pues por estas, aquí sí vale, ¿no? Que una envoltura extra lo va a proteger más. Y bueno, ya para terminar con ébola. Sí, profe. Es un virus de aspecto filamentoso que va a ser, bueno, va a ser cubierto por una, bueno, va a tener RNA dentro, va a ser de RNA y va a estar cubierto por una cápside, que esta va a ser helicoidal. Y bueno, aquí en la imagen podemos observar que tiene una matriz proteica y tiene glicoproteínas ancladas a una membrana que lo recubre. Pero pues sí es una forma pues bastante rara, porque todos los demás virus vemos que son un poco más compactos y este es demasiado largo. Y creo que ya. Está silenciada. Aquí la cuestión es que sí podría ser un poco raro, digamos, en comparación con otros, porque, bueno, es muy largo, ¿no? Incluso puede que sea muy grande, ¿no? Ahorita vamos a poner ya nada más así para terminar, los voy a dejar con una imagen de la comparativa, ¿no? De los diferentes virus, como en escala. Entonces, pues sí, realmente este virus es muy largo, pero este virus sí tiene una cápside un poco más similar a lo que veíamos, por ejemplo, del virus del mosaico del tabaco, que sí es una cosa así como más alargada, como más, ¿cómo decir? Más consistente y además pues está sumamente asociada con otras proteínas, ¿no? Aquí es un poco lo que les decía, me gusta esta imagen porque aquí se nota muy bien cómo estas proteínas de la cápside, que son las verdes, las amarillas y también estas azulitas, porque aquí son 3 proteínas diferentes de la cápside, están perfectamente asociadas al material genético, que es este amarillito que apenas se ve por acá. Pero vean además cómo las proteínas estas de la matriz están perfectamente asociadas y están interactuando con la cápside, como que la estuvieran sosteniendo, ¿no? Y luego además estas proteínas de la matriz también están interactuando acá con estas patitas, digamos, de las glicoproteínas de la membrana. No sé si ahí se alcance a ver mejor, ahí un poquito más grande. Entonces, esta imagen es muy buena para que ustedes vean que las proteínas de los virus interactúan entre sí y esto es justo lo que le va a dar por ejemplo, esta estabilidad a las cápsides, ¿no? Es lo que le va a dar además la interacción entre unas estructuras y otras y lo que va a permitir que pues que los virus se formen, ¿no? Así tal cual son. Entonces, pues bueno, ya sin más, solamente les quiero mostrar la estructura del virus. Ah, ya era esta misma. Sí, mi amor, espérame. Ya termino en 2 minutos. Bueno, esto en realidad ya lo vimos. Pero bueno, aquí me gustaría ya más dejarles y comentarles en 1 minuto que vean, ¿no? La diferencia, decíamos, los virus son muy pequeños en comparación con otros agentes etiológicos, pero vean que incluso entre ellos tienen mucha variedad. Por ejemplo, aquí tenemos al virus de hepatitis A con 30 nanómetros, o sea, es de los más chiquitos. Hepatitis B con 42 nanómetros, incluso que decíamos que era con la transcriptasa reversa, no sé qué, ¿no?
El virus de dengue, 50 nanómetros. Un virus de papiloma, 60 nanómetros. Los adenovirus ya son más grandecitos, 30 nanómetros, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, 120 nanómetros, más o menos del mismo tamaño que el SARS, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rabies es mucho más grande ya. Este tiene como forma de bala y tiene 180 por 80 nanómetros. Los herpes son mucho más grandes, 200 nanómetros. Ya miren, si lo comparamos aquí con el virus de polio o con un parvovirus, que son los que afectan a los perritos que les dan moquillo. O sea, es prácticamente 10 veces más grande en cuanto a diámetro. Si lo consideramos en cuanto a volumen, pues es muchísimo más enorme, ¿no? Y vean, por ejemplo, el virus de la viruela, perdón, el variola, ¿no? Este poxvirus, que incluso tenía, aquí sí se alcanza a ver, ¿no? Cómo esta membrana tiene proteínas. Este mide 360 nanómetros y como ven aquí también ébola, pues es muy grande, casi como en el sentido que más que grande es muy largo. Puede llegar a medir hasta 970 nanómetros, aunque solo mide 80 nanómetros de diámetro, ¿no? Y entonces a lo mejor ustedes pueden decir, es que tiene un genoma muy largo. Bueno, a lo mejor más bien nada más es su disposición, no tanto que el genoma sea mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con esto terminamos, a menos que alguien quiera comentar algo en un minuto. Yo una duda, profe. El hecho de que, bueno, en la imagen anterior, en la 3D que había puesto, bueno, en la que se veían las proteínas mejor, las glicoproteínas de, por ejemplo, el ébola, se veía que estaban más presentes alrededor de él. ¿Eso también influye a la hora de sus mecanismos de virulencia? Ay, yo pensé que estaba muteada. No necesariamente. O sea, las interacciones, el hecho de que no se vean a veces en otras imágenes no quiere decir que no existan. Estas proteínas, bueno, les decía yo que esta imagen me gusta porque aquí se nota, ¿no? O está, mejor dicho, está representado cómo es que interactúan las proteínas unas con otras. Cómo es que las proteínas de la cápside interactúan con las de la matriz y las de la matriz con las de la membrana. Pero cosas similares ocurren con otros virus, ¿no? Claro, hay virus que son un poquito más compactos, a lo mejor como ébola, como que sí está muy compactada sus proteínas. Hay otros que no tanto, por ejemplo, herpes, entre su cápside y su membrana hay un espacio como muy amplio. De hecho, esa parte se le llama tegumento. Si nosotros vemos esta imagen, aquí herpes, no sé si alcanzan a ver que aquí está la cápside, aquí esto verde, y para la membrana pues todavía tiene un buen espacio, ¿no? Y todo esto se le llama tegumento. Y ese tegumento más bien tiene una consistencia un poco más parecida a lo que es el citoplasma de la célula, aunque un poquito más denso, porque tiene una gran cantidad de proteínas. De hecho, incluso aquí se los representan bonito en el sentido de que más cerca de la cápside, espera hija, no me dejas hablar, cerca de la cápside se ve más intensa esa coloración café, porque pues les quieren representar que aquí hay mucho más proteínas que acá afuera, ¿no? Entonces, sí están todas las proteínas relacionadas, aunque tal vez no estén a lo mejor tan pegadas unas con otras, pero todas las interacciones entre las proteínas nos van a permitir que el virus se pueda formar, que el virus pueda tener una cierta estructura y también después van a ser importantes para cuando el virus entre a la célula, ¿no? Y tenga que infectar. Con esto no quiere decir que los virus que son más compactos o que interactúan más sean más o menos virulentos. Más bien va a depender pues de las proteínas que tengan, de muchos mecanismos. Incluso a veces depende de qué tanto enciendan la respuesta inmune. A veces no es que el virus sea muy virulento en sí, sino que desata una respuesta inmune tremenda, que más bien la gente se muere por esa respuesta inmune exagerada que por en sí el virus que sea muy virulento, ¿no?
Entonces, pues bueno, vamos a ver que hay muchas cuestiones ya, no vamos a decir particulares de cada virus, pero sí. Bueno, algunas que son un poco más generales, que son diversas, pero bueno, vamos a ver que la patogénesis no es tan sencilla, no nada más depende de, pues es que como tiene esta proteína, pues es virulento y si no la tiene, no. Bueno, no sé si con esto respondo y ya es la 1, no sé si tengan otra clase. Pero bueno, creo que... tenemos clase. Bueno, yo sí. Es buen momento de terminar. Entonces, cuídense mucho y buen día. Hasta luego, profesora. Gracias, hasta luego. Profesora. Luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesora.